Estamos en el Bafisi, aquí en Buenos Aires, que está cumpliendo 20 años este Festival de Cine Independiente, con mujeres realizadoras que tienen más o menos esa edad. Ustedes tienen 24 y 25. Aquí tenemos a la directora del documental autobiográfico Ama y haz lo que quieras, Laura. Por acá tenemos a Belén, que fue codirectora también. Aquí tenemos a Valeria, que hizo segunda cámara. Y también asistente de dirección. Les agradecemos mucho que conversen con nosotros para Habrá Acción. Y para empezar, nos gustaría que nos cuenten cómo surge este proyecto a partir del colectivo que ustedes tienen, que es La Traza. ¿Por qué La Traza? Y qué querían hacer con este grupo de mujeres. Bueno, nosotros arrancamos siendo un grupo de 6 mujeres. Elegimos el nombre de Traza Producciones. ¿Cómo fue que surgió el nombre? Venía de trazo. Y nos habíamos hecho como un loguito que éramos las 6 dibujadas, nos lo dibujó una amiga, y de ahí surgió el nombre. Después, a mitad de año, se sumó el productor, que se llama Jonathan Paparazzi. Que es el único hombre de este colectivo. Y es el único hombre que se sumó después de que arrancamos nosotras. Y el objetivo básicamente era hablar temas de género. Surgió, me parece que el tema de género al ser 6 mujeres se dio solo. Teníamos reuniones y empezamos a contar nuestras intimidades, por ahí algunas no nos conocíamos tanto, y ese espacio se dio, me parece, porque éramos mujeres y sentíamos como la empatía con la otra y nos sentíamos muy identificadas con todas las historias. Ustedes estaban buscando un tema para su tesis, son jóvenes realizadoras que están saliendo de la carrera de diseño audiovisual y de sonido de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué historias contaron ahí y por qué se quedaron finalmente con la tuya? Y empezamos como con historias desde chicas que vivimos, que nos fueron marcando como mujeres, de discriminación y de machismo. Empezamos con desde abuso callejero, hasta en un boliche, hasta en la familia, como por ser mujer tenías un rol diferente a hermano hombre o el hombre. Y yo ahí también conté, cada una contó, no sé si quieren contar alguna historia personal o algo. Bueno, no va al caso. El tema es que yo conté que cuando mi papá murió, mi mamá era ama de casa, 7 hijos, entonces tenía como un rol que era muy de mujer antigua, de los claro, estereotipos clásicos. estereotipo. Y dependíamos muchísimo de mi papá. Entonces cuando mi papá murió, se cae nosotros decíamos que era como la caída del patriarcado, pero de repente desaparece esa figura de hombre sustento de la familia y proveedor de la familia, y empieza todo este conflicto de que mi mamá no sabe cómo manejarla, claro, ser ella el sostén, cómo hacerlo, porque nunca se lo habían enseñado, porque desde chica le decían vos tenés que conseguir un hombre que te mantenga. Entonces, cuando yo conté esta historia y conté que quería hacer algo sobre eso, al principio empezamos quizás no me animaba a tomarlo como historia principal, sino que queríamos que envuelva a todo. Hasta que bueno, llegamos a la decisión de que lo mejor era encontrar una historia particular y con esa particularidad contar toda la generalidad que cada una quería. Y bueno, y empezó con ese conflicto la película, pero después nos fuimos dando cuenta que cuando empezábamos a indagar salían más y más temas. El amor, la madre, bueno, la violencia familiar, ¿qué más? La pérdida del padre, los hermanos, un montón de temas. Pero tu padre había muerto 11 años antes y Sí. el documental básicamente se concentra en qué hacer con los restos 11 Porque, años después. claro. Entonces esta imagen de la exhumación, ustedes lo ven así también, no solo como una exhumación de cuerpos, sino que una búsqueda y un cavar afectos, sentimientos, ¿cómo lo Sí, ven y del ustedes? pasado. Y del pasado. Sí, creo que se notaba mucho, siempre recalcamos que se notaba mucho la necesidad de toda la familia de hablar de estos temas. También, no sé qué opinas vos, pero me parece que el hecho de que se haya ido tu mamá les permitió a ustedes hablar. Yo creo que si Graciela hubiese estado acá, no sé si los temas
o si nosotros hubiésemos podido ir a filmar y hablar todo eso con total libertad. Me parece a mí, no sé qué. No, qué creo que fue cuando mi mamá se fue que yo entendí que podía hacerlo ahora, que era el momento. Pero no porque mi mamá no me lo permitía, por lo menos, no sé, racionalmente, conscientemente, sino que era algo que no estábamos prosperando, o sea, no estábamos evolucionando, estábamos en el conflicto con ella viviendo, con todos nosotros juntos viviendo ahí. Ella cayó en una depresión después de la muerte de tu padre. Claro, ella estaba muy deprimida, muy estancada, y al irse fue como que hizo lo que quiso, básicamente. Hay un momento en que tú la confrontas de alguna manera, sí. Respecto de su ser madre y ser sí. mujer, cuando le dices que cómo tuvo tantos hijos de alguna claro. forma, y ella te dice que en realidad fue muy idealista. Esa confrontación en esta tensa relación que en general todas tenemos entre madre e hija, me parece muy valiente y tiene que haber sido especialmente doloroso porque tu madre era la que te quedaba. Ella decía algo así como, ¿por qué no me fui yo para que tu padre los hubiera seguido educando y criando mejor que yo? Sí. Cuéntanos un poquito eso del vínculo y de esa confrontación. Sí, yo justo el otro día hablaba con una persona que también tiene, es hombre, pero también tiene conflictos con la madre, y hablaba de la figura de la madre, como la madre uno la conoce tanto que a veces dice cosas que vos en realidad lees el subtexto de lo que está diciendo. Es como que en esa escena, ese diálogo que se da, en realidad quiere decir muchas otras cosas. Entonces ella dice esto de tendría que haber sido yo en vez de mi papá, y en realidad no está diciendo eso, está expresando su dolor, está expresando la culpa que siente por no haber podido manejarse bien. Y yo creo que fue bastante, creo que esa es la escena que más pude descargar, porque era una conversación que hace mucho me la debía, la había tenido, pero no de esa forma, y que ahí se nota cómo se escapa un poco el control de las emociones, como que te enfrentás con tu mamá y es como que ya está, saquémonos las caretas, ¿entendés? Y eso me pasó un poco. Lo hizo último, yo que estuve haciendo asistencia de dirección y tenía que coordinar las entrevistas, la directora venía pateando a la madre y al hermano mayor los venía pateando, los quería dejar para el último. Así que tuvimos que me tuve que poner la gorra y dije, ya está, mañana se hace la entrevista con Graciela y se dejan de joderse. ¿Cómo manejaron ustedes en el equipo? Porque comentaba uno de los hermanos en la premier, que a todo esto en el Bafisi fue la premier mundial de Ama y es lo que quieras, que mientras ustedes filmaban algunas escenas altamente emotivas, lloraban. ¿Cómo manejaron los sentimientos y las emociones ustedes como equipo? En principio, yo como asistente de dirección, que tuve que organizar todo, tuve que pensar todo en base a la situación. Había situaciones que eran más dramáticas, las entrevistas eran largas y eran muy pesadas por el contenido que hablaban ellos. Entonces, tenías que darle tiempo, no podías decir, bueno, dale, ponemos la cámara, se filma, tenemos que tirar plano porque no llegamos como a la ficción, viste que tenés que filmar todo rápido porque tenés una determinada cantidad de tiempo para filmar toda esa escena. Y acá no, acá tuvimos que ir más tranquilos, había que hacer un laburo previo de armar todo, dejar todo listo, que esté todo tranquilo, que no haya desesperación. Y después también el problema era que era la historia de ella y se jugamos mucho con los sentimientos de ella y esto que te digo de que retrasaba la entrevista con el hermano mayor, retrasaba la entrevista con la madre, entonces era como ya los obstáculos, ella venía como frenando y por ahí, che, está lloviendo, el sonido va a salir mal, no hagamos la entrevista hoy, la pasamos para el fin de siguiente y ahí yo... No, y al principio sí, la entendí y fuimos de a poco, pero ya lo último cuando ya me di cuenta cómo venía la mano, empezamos a plantarnos y empezamos a decir, no, listo, esto se filma ahora, esto se filma mañana, y así nos pusimos más serios. Sí, esa fue muy clave, me estoy acordando ahora. Sí, fue muy clave. Fue como una semana que liquidamos todo. ¿Sí? 2 semanas que fue como, bueno, liquidar todo lo que faltaba.
y fue re intenso. Creo El que las maletín. escenas que estoy llorando son todas en esa semana. El maletín. Cuéntanos lo del maletín. Había un maletín que tú no sabías que existía con información de Claro, tu papá. nunca lo había visto. Y eso fue porque tu mamá lo tenía guardado. Claro, lo guardaron ahí, que mi mamá lo dejó ahí guardado y nunca se habló del maletín. Y cuando arranqué el documental, Luján, mi hermana mayor, me dice, che, hay un maletín, que el otro día lo vi, está ahí metido, es re fuerte, te va a servir para el documental. Y Era el maletín que usaba tu papá. claro, era el maletín que usaba mi papá para trabajar y ahí habían metido todas sus cosas, sus documentos, no sé, todas las cosas. billetera. La billetera, las cosas todo del intacto, accidente, todo intacto. todas las cosas del accidente, que eso es lo que yo leo. Y a ti no te dejaron ver ese maletín hasta que lo filmaran. No me dejaban, pero viste que se cae el maletín en un momento. Hay una escena Yo lo cuando- estaba guardando para filmarlo con el grupo. En ese momento había una cámara registrando, pero registrando por registrar. No lo íbamos a usar para el documental. Vos estabas yendo al ropero a buscar otra cosa, Otra una cosa. carta que le habías escrito a tu mamá. Sí. Y había tantas cosas en el ropero que tenía que sacar el maletín, lo puso abajo y cuando fue a agarrar la caja que quería agarrar, viste que la llama a la hermana y le dice, Emi, vení rápido, pum, se le cae el maletín. Se abrió el maletín, lo abrió Emi o Vicky era. Emi. Lo vio Emi no lo Que conocía. se ve el cuadro de la Virgen, o sea, abre el maletín, encima ya se ve el cuadro de la Virgen y alguien que no tiene como la creencia en su casa, automáticamente ves eso y decís, bueno, las creencias de la religión siempre muy presentes en tu Sí, casa. sí. Creo que eso se da como siempre por accidente, Sí. hay como un... Sí. Bueno, el título, recordemos que ama y haz lo que quieras, viene de San Agustín, entiendo, Sí. ¿no? Es Y una que- frase de San Agustín. Y estaba en el epitafio. Es el de tu epitafio, padre. sí. Y la frase de San Agustín habla de la caridad y se ve que mi mamá era la que más la tenía presente y la quiso poner en el epitafio. Entonces yo siempre la leía cuando iba a Chacarita y por mucho tiempo la pensé mucho. Al principio no me cerraba, no me gustaba mucho, como que me parecía muy... No me parecía creíble como esto del amor y que por amor uno puede hacer lo que quiera, no lo entendía. Y después de un tiempo lo fui como profundizando y lo terminé entendiendo esto. Creo que viene un poco por el lado del idealismo que hablaba en la escena, como que entender ese idealismo, ese sentir que todo va a salir bien y que todo va a estar perfecto, que viene de la confianza que uno le tiene al amor que siente, ¿entendés? Laura, el tema de que tu madre especialmente eran fanáticos, tus padres, pero fanáticos de filmarlo todo en Sí. VHS. Ustedes como 7 hermanos que estaban expuestos, era casi un reality todo el tiempo, porque estaban siempre siendo filmados. Y tú desde chica también filmabas a tus otros hermanos tratando a veces les decías incluso que no estabas filmando. Sí. Tú decías en la premier que a lo mejor esto tenía que ver con tu pulsión por la trascendencia, o sea, porque quedaran archivos. Sí. Cuéntanos un poco de eso, de tan precoz, Sí. de tu carrera cinematográfica. Sí. Bueno, justo esto me empecé a dar cuenta cuando arranqué el documentario y empecé a mirar el material con las chicas, porque para mí era algo normal. Como pensé que era algo normal, pero bueno, era algo normal. Y me acuerdo que qué es lo que había pasado en un video. Mi mamá dice, ¿cómo dice? Sacame una foto por si me muero, algo así. Dice, filmalo a Tommy, porque no sabemos cuándo puede ser la última vez que lo veamos. ¿A Tommy? Me parece. Bueno, Sí, algo así. esas frases están todo el tiempo en el material de archivo, como de registrar, no sabemos qué va a pasar, no sabemos qué va a pasar. Inclusive también, bueno, el material de archivo hay todo lo que quieras encontrar, está ahí. Inclusive ella diciendo, cuando sea grande quiero ser filmadora, o sea, muy chiquita, agarrando la cámara. Sí, sí. Contemos que el material de VHS que tus padres habían grabado, proféticamente tu padre lo digitalizó antes de morir. Claro. Entonces es una fuente de archivos súper importante. Pero a mí me impresiona que ustedes, como una generación tan joven, hayan echado mano de archivos de otra época, de artefactos de otra época, VHS, cassette. Evidentemente las cartas, el propio Viper que tenía tu padre, que era neurocirujano, podría haber sido algún material de archivo si hubiera tenido un mensaje, pero finalmente es muy potente. Entonces, ¿cómo fue la relación de ustedes, Belén, con el tema de los archivos de otra época y además
de bucear en esa cantidad de información tremenda de la historia de una familia hasta que el padre muera. Sí, sí, hay un gran trabajo de la montajista, de ver esa cantidad de archivos y de seleccionar muy minuciosamente qué iba con qué cosa. También hay algo que se ve que ya desde chiquitos en el material de archivo ya se nota la personalidad de cada uno. Yo no sé si te lo he dicho a vos, pero Eduardo era chiquito, quizás tenía 10 años y ya lo veías en postura de chico más grande, como de un señor grande, claro, de un señor grande, pero en muy chiquito, y eso se ve en el archivo. Mi familia no tiene material de archivo y yo le decía, Lau, no es normal, no pasa en todas las familias esa cantidad de material de archivo. También me parece que es algo, como vos decís, de nuestra generación, que pudimos como agarrar todo el material de archivo, los audios de WhatsApp, y todo ese registro quizás tiene que ver con esto de nuestra generación, de juntar todo, ¿no? Sí. Pero videos de celulares, no recuerdo que Sí, hay. hay. ¿Sí, también? Hay en la parte, sí hay. Ya, sí. Hay de una cámara de celular. O sea, hay una cantidad de Y de la texturas. compu. La idea era Cámara un poco web, esa de la película, webcam. Como esto, crear esta intimidad de que cómo uno va registrando por diferentes formas todo el tiempo y va dejando huella en realidad todo el tiempo. Y todo eso poder mezclarlo en una película, ¿entendés? Y también esto de la modernidad versus la antigüedad y a la vez que no pasa el tiempo, jugar con eso, siempre lo habíamos tenido un poco eso. Sí, tiene texturas muy distintas la Sí. película. Sí, desde que VHS conviven hasta muy digital, bien. que conviven. Hay muchos laburos que hizo la montajista que es muy difícil que el espectador lo vea, salvo que analice mucho la película, que es que tomó la decisión de los materiales de archivo de VHS. Al principio los chicos son como más grandes y después cada vez son más niños. En los audios de WhatsApp, cuando vemos la imagen del niño y que se escucha la voz de cuando es grande, los primeros WhatsApp tienen alrededor de 10 años, 5 años, y los últimos audios de WhatsApp tienen 2 años. Sí. Sí, también creo que hay eso, ahora pensándolo Sí. y acordándome de algo que charlamos con vos una vez en el colectivo, que vos decías, cuando se murió papá, me di cuenta que la gente grande no era tan grande y nosotros, eso- los chicos, teníamos que tomar la responsabilidad. Y es algo que en el documental también se ve, que es como los chicos, los hijos, toman la responsabilidad de qué hacer con el cuerpo, ¿no? A medida Me parece que que eso con el crece- material de archivo, claro, A eso, medida que crece el tema, baja la edad, eso quería decir. claro, Claro, sí, sí, claro. se entendió. Sí, 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 lo sí, vieron. sí. No, se entendió, se entendió. Se entiende, se entiende. Como que cada vez Más complejo el tema, más chicos los chicos. Sí. Porque es como, el tema es tan complejo y aunque tengan 20 años, es como un tema que es como mucho más de gente grande y que no te esperás estar hablando de esa edad y qué vas a hacer con el cuerpo de tu papá. Pero acá eres tú, Laura, la que lidera de alguna manera y la que se pone el peso en las espaldas de una decisión como esa. Tú coordinas a tus hermanos que siempre están ocupados. Eduardo tiene una visión muy religiosa de la vida. Ustedes tienen diversas posiciones religiosas y políticas, según decía tu otro hermano en la premier. Sí. ¿Cómo fue el proceso tuyo como mujer, además, volviendo a la carga que implica? Sí. En general, cuando los hijos son más grandes y los padres mueren o se enferman, suelen ser las mujeres, las hijas, las que se hacen cargo de cuidar a otros. Y en este caso tú, con tus pocos años, tus 24 años, te hiciste cargo tú de un tema familiar, porque fuiste tú la que lideró el proceso de decidir si cambiaban los restos a un cementerio privado, de exhumar o no, y todas las implicancias afectivas y emocionales que eso tiene. Sí, yo creo que no lo puedo analizar mucho porque era una necesidad mía de querer yo decidirlo y hacerlo, y que se haga bien y que cada uno pueda expresarse. Entonces, no sé si tiene algo que ver con mi rol de mujer o no, porque también mi hermano estuvo implicado, pero o sea, por eso te digo, creo, para mí viene de mi necesidad particular. Ahora, si lo analizamos como desde ese lado, yo creo que sí es verdad que era una familia numerosa, con creencias católicas desde niños. Pasa que hay como el rol de la mujer está muy marcado y el rol del hombre está bastante marcado, que eso se vivió mucho en mi casa. Y creo que no sé dónde iba.
No, igual yo creo que lo que dice ella es verdad también, que si bien tu hermano toma un rol muy importante, es diferente. Es diferente. Porque el Sí. tuyo Más es más de... económico, El incluso, mío es más... El tuyo es más de escuchar a todos, como también medio maternal, la madre que sí. escucha a todos los hijos por igual. Sí, Y sí. creo que ese rol quizás no te diste cuenta, pero está muy Sí, marcado, sí, de, sí. de Sí, está más, muy marcado. de más acompañamiento con todos. El ¿no? rol de Laura en la familia, ahora que vive en la casa con los hermanos, que son cinco. Sí. Son 5 y tu rol ahí es medio como la madre. Aunque Luján es más grande que vos sos la que se anima a llevar adelante todos estos temas y la que, no sé, Vicky este último año estuvo en la escuela. Y vos fuiste la que la ayudabas y estabas atenta a ver con las tareas cómo te va con Sí. ¿Qué edad tiene la las pruebas. menor que vive con usted? Y ahora tiene 17. Bueno, ahí se ve claramente la necesidad de un equipo y de hacer dirección y codirección ahí, porque yo estaba metida en mi personaje, que soy yo. O sea, eso no lo podía ver, ¿entendés? Si yo estaba cumpliendo o no cumpliendo con rol de madre, ¿entendés? Sí. ¿Cómo trabajaron la dirección justamente si una de las Así, directoras... justamente Cuando así. el rol de ella era muy importante cuando Lau se encontraba en situaciones en las que no se podía enfrentar y necesitaba apoyo siempre en las entrevistas de alguien que desde afuera, más objetivamente, pueda ver lo que está sucediendo en la entrevista y qué preguntas tiene que hacer y cómo responder también, porque totalmente. las primeras entrevistas eran más que Lau se ponía en una postura de Lau de verdad, ¿no? En el personaje de Lau. Como de Y hermana. enfrentaba a la Sí. hermana, hasta que nos dimos cuenta que no, dejala a tu hermana que hable, no la enfrente, porque eso es lo que ella siente y lo que ella quiere decir. Sí. Después de que termina la entrevista, enfrentala, hablen. Sí. Sí. Todo el tiempo. Era la mirada objetiva. Porque yo capaz me metía en la primera entrevista con Vicky, era encima siendo mi hermana menor y yo con ese rol medio protector, me decía cosas que yo estaba como, ¿qué me está diciendo? Y me ponía a discutirle. Y después fue como, miramos el material, no, mismo terminamos la entrevista, me junté con vos y fue como, siempre terminábamos la entrevista y yo era tipo, vení, pum. Y nos poníamos a hablar de qué onda, qué faltaba, el guión, bla, bla, Yo bla. creo que, perdón, hacer un documental también tiene como esta tarea riesgosa de que los personajes es gente, o sea, son sus hermanos. Entonces también había ahí como una cuestión de el conflicto y el antagonista, porque todo esto se dio en el marco de la tesis y a veces los profesores nos decían como, está todo bien, todo muy lindo, pero encuentra un antagonista, encuentra un conflicto. Entonces era ahí como buscar y decir, bueno, pero estamos tratando con su familia, entonces discriminar esas cosas. Por suerte ella siempre tuvo como muy en claro de, yo no me voy a pelear con mis hermanos por un documental, y ahí entra como la moral y la ética del documentalista. A veces que también nosotros cuando vemos documentales, es como... Hay algo que te choca, a veces cuando exponen mucho a un actor social, y creo que ese cuidado fue algo que siempre Lau lo tuvo muy claro. El límite. Y claro, yo también tenía como ese miedo de, bueno, no expongamos tanto al otro, pero a la vez que cuente su verdad y que sea interesante también, Sí, ¿no? totalmente. Y también cuidarme a mí, porque Sí. yo como... Sí, obvio. O sea, son 7 hermanos, de los cuales el más pequeño prácticamente no conoció a tu padre. Y es muy interesante como cada hijo tiene una perspectiva muy distinta. Algunos lo idealizaban, otros prácticamente no lo conocieron. Y eso para ti seguramente tiene que haber sido bien fuerte de verlo Que ese así. fue el problema con la entrevista de Vicky, que me puse así. Claro. Porque era como, ¿qué me estás diciendo? No estoy de ¿Cómo acuerdo. que no sabes quién es papá? O sea, me estás jodiendo el papá. Y claro, después fue como, wow, Y está después decía, buenísimo. no existe el mejor papá del mundo. No existe el mejor papá del mundo, sí. Sí, y después te despegás del material y lo ves ahí en montaje y es como, va, no va. Pero en el momento fue emocionante. Bueno, emocionante que ustedes tengan 24 y 25 años, que sean un colectivo de mujeres que en la ópera prima y en el trabajo de tesis se hayan confrontado con la muerte, una temática tan complicada, con los afectos, con las emociones. Entiendo que tuvieron cierta asesoría de un director chileno-venezolano también. Sí, Álvaro de la Álvaro Barra. de la Barra, que hizo su documental Venían a buscarme, que es de derechos humanos, pero que también aborda temas muy conflictivos. ¿En qué sentido las ayudó? Yo lo conocí a Álvaro, en realidad primero vi su película en el Festival de Cine de Derechos Humanos. Yo estaba ahí
ayudando en el festival, vi su película y nosotros estábamos en ese mismo momento, estábamos planeando esta película. Lo agarré a la salida y le dije, Álvaro, me presenté, le conté de nuestro proyecto y le dije que me parecía que en principio su película es excelente y había muchas cosas que yo veía en la película de él que nosotras, en la nuestra también iba a estar, ya sea el tema de la muerte, ya sea los material de archivo y toda la búsqueda que él hace para encontrar una respuesta. Entonces nos pasamos los contactos, él se interesó, nos pasamos los contactos y ahí fue que yo le dije, Lau, tenés que conocerlo, tenés que contarle tu historia, tenés que ver su película y en algún punto él va a encontrar una conexión y nos va a poder ayudar a ver cómo se cuenta la historia. Sí, yo en ese momento me había juntado con otra directora argentina que hizo un documental que también está muy bueno. ¿Cómo se llamaba? Ensayo de despedida. Macarena Albalustri. Sí. Y muy buen documental. Y ella lo toma como más habla de la madre que murió y bueno, nada. Entonces estaba como muy metida con esa directora y cuando en ese momento como que estaba medio como, bueno, está bien, tenemos que juntarnos, bueno, está bien. Y me hacía medio la difícil, una estúpida. Y cuando nos juntamos y lo conocí, dije, no, fue increíble. Álvaro es una persona increíble, o sea, conectamos un montón y hablamos un montón y me ayudó un montón. Yo en ese momento estaba re desbordada porque no nos habían llamado de Chacarita. Estábamos perdidos en una nube de una familia. y bueno, y fue genial. Sí, que te hizo interrogarte, Álvaro, hizo interrogarte, me acuerdo, yo no fui a la reunión y Lau me llama por teléfono y me dice, yo no me puse a pensar quién es papá y la figura de papá. Dice, la figura de papá, la figura construida que tengo de papá. Álvaro le hizo esa pregunta y ella dijo, ¿cómo no lo pensé? Y a partir de eso que él te... Mirá, no me acordaba. Sí, yo me acuerdo que me dijiste eso y dije, bueno, bien. Sí, no estuvo muy buena. Chicas, espero que, me imagino que van a seguir trabajando juntas como colectivo. ¿Tienen ya planes, algunas otras ideas? No tenemos planes, pero que tenemos volver a ganas. lo del feminismo, que nos quedamos con ganas de hacer algo relacionado con eso y más puntual. Estoy pensando en la ficción. Ella quiere ficción. Quiero probar, quiero ficción. La verdad. ¿Y los roles van a ir cambiando en el colectivo? ¿Otra persona va a dirigir, por ejemplo? Sí. En ese sentido son bien como cooperativa democrática, no sé, Sí. no tienen roles fijos. Depende del próximo proyecto que Claro, haga, bien. donde cada una se sienta más cómoda. Pasa que también ponen a José, me imagino en fotos, a Lu, me imagino como que también cada una se va perfilando para lo que quiere hacer de su vida y bueno, está bueno Nosotras poder tres colaborar. estamos más de- Nosotras somos más dirección, sí. Bueno, les agradezco pero mucho que hayan conversado las tres con Abracción en esta premier mundial de Ama y haz lo que quieras. La felicito por su edad, por su empuje, por su visión y esperamos nuevos proyectos de ustedes más adelante. Muchas Gracias. gracias. Muchas gracias a ustedes. Me gustaría, vos habías hablado de lo de exhumar sentimientos. Yo desde afuera veo a la familia de ellos que el documental es como una excusa y fue un medio para reabrir recuerdos, desenterrar recuerdos que había, volver a ver los videos que tenían de chiquitos, volver a hablar de papá, volver a hablar de qué pasó con mamá antes, qué pasó con mamá ahora. Me parece que este documental fue el medio que les permitió a ellos como una especie de sanación y volver a reencontrarse todos con quien eran en algún momento y Sí, cerrar una etapa. es algo que yo veo desde afuera y que por ahí está bueno decirlo. Y cuando vos hablas de exhumación de sentimientos, yo veo eso, que el documental es un medio por el cual ellos exhuman sus sentimientos. Perfecto. Bueno, así también lo vi yo, así que muchas gracias y nos estaremos Gracias viendo a vos. pronto. Gracias. Gracias.